¿De verdad creen que estoy loca? ¿Que porque ya pasé de los 60 años no sé lo que hago, no entiendo la vida, no reconozco mis propios pasos? ¿De verdad creen que pueden encerrarme en un hospital y quitarme todo lo que construí con estas manos arrugadas? Escúchenme bien, no estoy loca. Estoy más consciente que nunca. Y hoy, desde lo más profundo de mi corazón herido, vengo a contarles lo que me hicieron y cómo me levanté. Mi nombre es Josefina Ramírez. Hoy tengo 68 años. He visto mucho en esta vida. Nací en un pueblito de Jalisco. Crecí escuchando las campanas de la iglesia en las mañanas y el canto de los gallos que despertaban a todo el barrio. Aprendí desde niña a trabajar la tierra con mi padre y a coser con mi madre. Mi vida nunca fue fácil, pero siempre tuve la cabeza clara y el corazón firme. Por eso duele tanto recordar que las personas que más amaba, mi propia sangre, me miraran a los ojos y me dijeran que yo estaba perdiendo la razón. Que ya no podía decidir por mí misma. Y no lo decían por cuidarme, no. Lo decían porque querían quedarse con mis bienes, con la casita que levanté con tantos sacrificios, con el pedacito de tierra que heredé de mis padres, con las pocas cuentas que logré guardar después de años de esfuerzo. Recuerdo una tarde. En particular, el sol se escondía detrás de los cerros, pintando de naranja las calles empedradas. Mi nieta, Camila, vino llorando a decirme que escuchó a sus tíos, mis propios hijos, hablando en la cocina. Decían que era hora de hacer algo con la vieja, que yo ya no estaba en mis cabales, que lo mejor era internarme para que un juez declarara mi incapacidad. Cuando escuché eso sentí un golpe seco en el pecho. Me faltó el aire. ¿Cómo podían pensar eso de mí? Sí, a veces olvido dónde dejé mis lentes, o me cuesta recordar qué día es, pero eso no significa que estoy loca. Solo soy una mujer mayor, con sus cansancios y achaques, pero con la mente clara para entender lo que estaba pasando. Ellos querían mi casa, mis papeles, mi dignidad. Me quedé sentada en la mecedora del patio esa noche, mirando las estrellas. El aire olía a café recién hecho, pero yo no podía probarlo. Tenía un nudo en la garganta. Mis vecinos pasaban y me saludaban con cariño, nadie de fuera pensaba que yo estaba perdiendo la razón. Pero en mi propia casa, en mi propia mesa, mis hijos planeaban quitarme todo. ¿De veras piensan que estoy loca?, me repetía una y otra vez. Sentía rabia, pero también un miedo profundo. Porque yo sabía cómo funcionaban las cosas en el pueblo. Si alguien lograba convencer al médico y al juez, podían declararme incapaz. Y una vez con ese papel en mano, ya no tendría voz ni voto sobre nada. Sería como estar muerta en vida, encerrada en un cuarto blanco mientras ellos repartían mis cosas. Esa noche no dormí. Caminé descalza por la sala, acariciando los muebles que compré con mi difunto esposo, mirando los retratos familiares que colgaban en la pared. Cada foto era un recuerdo, una prueba de todo lo que viví. Y pensé, no puedo permitir que me borren así, como si no existiera, como si no importara. Respiré hondo y decidí que, aunque me costara las últimas fuerzas de mis huesos viejos, yo iba a defender mi nombre, mi dignidad y mi casa. No iba a dejar que la ambición de otros me enterrara viva. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al
canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Josefina Ramírez, tengo 68 años, y sigo aquí, fuerte, aunque por dentro a veces me sienta rota. Quiero que imaginen conmigo aquella mañana en que todo cambió, cuando entendí que mi vida tranquila en la casa de San Miguel de Allende estaba en peligro. Desperté temprano, como siempre. El gallo del vecino cantó y el olor a pan dulce recién hecho de la panadería de don Esteban llegó hasta mi ventana. Me puse mi rebozo azul, el que tiene bordados de flores que hice con mis propias manos, y fui a preparar café. Mientras esperaba a que hirviera el agua, escuché voces bajas en la sala. Eran mis hijos, Ricardo y Mariana, que pensaban que yo aún dormía. Ya no está bien, mamá se pierde todo el tiempo, dijo Mariana, con un tono duro que me dolió más que un golpe. No podemos esperar más, respondió Ricardo. Sí. No hacemos algo, cuando muera se van a pelear todos por lo poco que tiene. Mejor adelantarnos, declararle incapaz y así yo me encargo de la casa y las cuentas. Me temblaron las manos y casi tiré la cafetera. Ellos hablaban de mí como si no estuviera, como si ya hubiera dejado de existir. Como si mis recuerdos, mis dolores y mis alegrías no valieran nada. No aguanté más y entré a la sala. No estoy loca, grité con toda la fuerza que pude. No se atrevan a decidir por mí lo que puedo o no puedo hacer. Yo todavía pienso, siento, recuerdo. Y no voy a permitir que me encierren como a una cualquiera. El silencio se hizo pesado. Ricardo me miró con esos ojos que un día fueron dulces de niño y ahora se veían fríos, calculadores. Mariana bajó la mirada, pero no de vergüenza, sino de fastidio. Mamá, no lo entiendes, me dijo Ricardo. Es por tu bien. A tu edad ya no puedes vivir sola, ya no sabes manejar tus cosas. Nosotros solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme? Respondí con lágrimas que me ardían. Eso no es ayuda, eso es robarme lo poco que me queda, mi libertad, mi nombre, mi voz. Esa discusión me dejó destrozada. Cerré la puerta de mi cuarto y lloré en silencio, abrazando la colcha que bordó mi madre hace más de 40 años. Me preguntaba, ¿en qué momento mis propios hijos dejaron de verme como su madre para verme como un estorbo? Esa misma tarde fui a visitar a mi comadre Lupe, que vive a unas calles de mi casa. Ella me recibió con una taza de chocolate caliente y un abrazo apretado. Le conté entre sollozos lo que había escuchado. Josefina, me dijo con voz firme, no dejes que te hagan eso. No estás sola. Todos aquí en el barrio saben que tú estás bien, que eres una mujer fuerte y con la cabeza clara. Si intentan algo, tendrás quien te defienda. Sus palabras me dieron un poco de paz, pero también miedo. Porque yo sabía que en los tribunales, la verdad no siempre importa. A veces basta con un papel firmado por un médico distraído y las palabras dulces de hijos bien vestidos para que un juez decida que una madre está loca. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas de mi cuarto y el eco lejano de un mariachi sonaba en la plaza, juré que no iba a rendirme. No sé de dónde saqué tanta fuerza, pero me dije a mí misma, Josefina,
no dejes que te entierren viva. Levántate, habla, lucha. Que sepan que tu voz aún existe. Y así empezó mi batalla, no solo contra mis propios hijos, sino contra un sistema que a veces cree más en la juventud que en la experiencia, más en los papeles que en la verdad, asterisco. Esa semana me sentí como si caminara sobre un suelo que se hundía. Cada paso en mi propia casa se volvió pesado, cada mirada de mis hijos parecía esconder una intención. Yo ya no podía confiar en ellos, y eso me partía el alma. ¿Por qué? Uno se prepara para perder muchas cosas en la vida, el amor de un esposo, la fuerza de la juventud, incluso la salud poco a poco, pero nunca se prepara para perder la confianza en sus propios hijos. Recuerdo que al día siguiente de aquella discusión, Ricardo llegó a mi cuarto sin tocar la puerta. Traía unos papeles en la mano y un bolígrafo. Mamá, dijo con una sonrisa forzada, firma aquí. Es solo un trámite para que no tengas que preocuparte de nada. Yo me encargo de todo. Le miré directo a los ojos. ¿Un trámite? ¿Y qué dice ese papel? Cosas legales. Mamá. Tú no entenderías, es complicado. Confía en mí, soy tu hijo. Sentí que un fuego me subía por la garganta. Le arranqué el papel de la mano y lo leí con dificultad, porque mis lentes estaban en la mesa del comedor. Pero incluso con la vista borrosa, entendí lo esencial, era un documento para nombrarlo administrador de todos mis bienes, con plenos poderes para vender, rentar o disponer de lo que quisiera. Eres un descarado, Ricardo, grité. ¿Cómo? ¿Te atreves a traerme esto? ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que no sé leer? Mamá, cálmate, dijo él, intentando quitarme el papel. Solo quiero ayudarte. Ayudarme sería respetarme, le respondí, apretando con fuerza aquel documento como si fuera una serpiente que intentaba morderme. Mariana entró. En ese momento, escuchando los gritos. Ya ves, Ricardo, dijo ella con un tono que me atravesó el alma, te dije que está peor. Habla sola, grita, se altera por todo. Esto no puede seguir así. Yo me quedé helada. ¿Hablar sola? ¿Alterarme? Claro que me alteraba. ¿Qué madre no lo haría si sus hijos intentan robarle lo que es suyo? Esa noche me encerré en mi cuarto y escribí una carta larga, temblando, como cuando era niña y quería guardar un secreto. En esa carta puse mis pensamientos, mis recuerdos, y sobre todo mi decisión, no firmar nada, no rendirme, no dejar que me callaran. La escondí debajo del colchón, por si acaso un día alguien tenía que leer mi verdad. Al día siguiente fui a la iglesia del barrio. El padre Tomás me vio llegar con los ojos hinchados y me preguntó qué pasaba. Le conté entre lágrimas lo que estaba viviendo. Me escuchó en silencio, y cuando terminé me dijo, hija, no estás sola. La comunidad está contigo. Si ellos intentan algo, aquí estaremos para testificar que tú estás bien, que no hay locura en ti, sino en su ambición. Sus palabras me dieron un rayo de esperanza, pero también me hicieron darme cuenta de la gravedad del asunto. Si el padre mismo veía lo que pasaba, era porque la situación ya se había vuelto evidente para todos. Ese mismo día decidí hablar con mi vecina. Doña Carmen, una mujer mayor que yo siempre respeté porque había pasado por muchas batallas.
Ella me tomó de las manos y me dijo: Josefina, escucha bien. A mí me hicieron lo mismo hace años. Mi hijo mayor intentó declararme incapaz para quedarse con mi terreno. Lloré, grité, pero al final me defendí con testigos, con papeles, con la verdad. No te dejes. Si necesitas, yo voy contigo al juzgado. Esa confesión me sacudió. No era la única. Había más mujeres como yo, madres que habían sido llamadas locas solo porque tenían algo que otros querían arrebatarles. Era un patrón, una forma de violencia que no se ve a simple vista, pero que lastima más que un golpe. Me fui a dormir con el corazón pesado, pero también con una chispa de rebeldía. Empecé a pensar en todo lo que podía hacer: hablar con un abogado, reunir a vecinos que me apoyaran, escribir cada detalle de lo que mis hijos me decían. Si ellos querían declararme incapaz, yo iba a demostrar que tenía más claridad que nunca, pero en el fondo también tenía miedo. Porque sabía que la sangre pesa. Y por más testigos que tuviera, por más fuerza que mostrara, ellos seguían siendo mis hijos, y el juez podía creerles a ellos antes que a mí. Aquella noche, mientras el reloj de la plaza marcaba las 10 campanadas, me miré al espejo. Vi mis arrugas, mi cabello canoso, mis ojos cansados pero firmes. Josefina. Me dije en voz alta: no estás loca. Estás viva. Y mientras tengas voz, nadie te la va a quitar. Y con esa promesa a mí misma, me preparé para lo que vendría. El amanecer en San Miguel de Allende suele ser tranquilo, las campanas de la parroquia resuenan, los vendedores ambulantes empiezan a poner sus puestos y los pájaros hacen su concierto en los árboles de la plaza. Pero para mí, esos días ya no había paz. Cada sonido me recordaba que estaba librando una batalla invisible dentro de mi propio hogar. Me levanté temprano, puse a calentar agua para el café y me quedé mirando. Como el vapor subía, como si quisiera llevar mis preocupaciones al cielo. Pensaba: ¿qué hice mal para que mis hijos me vieran como una carga, como un obstáculo? No fui yo quien los alimentó, quien trabajó día y noche para darles un techo. Esa mañana llegó Ricardo con un médico que apenas conocía. Ni siquiera me dieron tiempo de arreglarme. Mamá, dijo él con tono frío, el doctor vendrá a revisarte. Es solo una consulta para ver cómo estás. Yo lo miré con rabia contenida. ¿Consulta? ¿Y desde cuándo me traes médicos sin preguntarme? El doctor, un hombre de unos 40 años, sacó una libreta. Me hizo preguntas absurdas, como si fuera una niña: ¿qué día es hoy? ¿En qué ciudad estamos? ¿Cuántos hijos tiene? Respondí con calma, una por una, aunque por dentro quería gritar. Al final, el médico me miró con cierta incomodidad. Sabía que yo estaba lúcida. Pero Ricardo no lo dejó terminar. Doctor, usted lo ve, mi madre se altera, habla sola, sospecha de todos. Necesitamos que anote eso. Es por su propio bien. En ese instante sentí que me hervía la sangre. Basta, Ricardo, no inventes cosas. Yo no hablo sola, hablo conmigo misma como cualquier persona. Y si me altero es porque ustedes quieren robarme. Dígalo bien, doctor, yo estoy en mi juicio. El doctor se quedó en silencio.
Tomó sus cosas y se fue, murmurando que enviaría un informe. Ricardo me lanzó una mirada de advertencia. Mamá, estás empeorando las cosas, ¿por qué no aceptas? ¿Qué necesitas ayuda? ¿Ayuda? Tú no entiendes esa palabra. Lo que quieres es callarme y quedarte con lo mío. Ese día me encerré en mi habitación, con la ventana abierta hacia el patio donde todavía florecía el bugambilia que planté. Con mi esposo hace tantos años. Me senté frente a un cuaderno viejo y empecé a escribir, como si cada palabra fuera una prueba para el futuro. Me llamo Josefina Ramírez, tengo 68 años, vivo en San Miguel de Allende, y estoy completamente consciente de lo que ocurre. Mis hijos, Ricardo y Mariana, intentan declararme incapaz para tomar mis bienes. Yo no estoy loca. Yo recuerdo, yo pienso, yo decido. Lloré sobre esas páginas, pero también sentí fuerza. Era como dejar huellas para que nadie pudiera borrar mi verdad. Esa misma tarde, mi nieta Camila volvió a visitarme. Me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme con su cuerpo pequeño. Abuelita, escuché que tío Ricardo habló con un abogado. Dice que pronto tendrán una audiencia para declararte incapaz. Yo la miré con los ojos húmedos. Camila, mi niña, prométeme algo, si eso pasa, tú dirás la verdad. Tú sabes que tu abuela está bien. Te lo juro, abuelita. Yo voy a hablar. No dejaré que te hagan daño. Ese juramento me dio valor. No estaba sola. Había voces que podían levantarse conmigo. Decidí entonces visitar a un abogado del pueblo, don Ernesto, un hombre mayor, que todos respetaban por su rectitud. Me recibió en su despacho lleno de libros y papeles. Le conté mi situación, temblando. Doña Josefina, me dijo serio, esto no es nuevo. Lamentablemente, muchos hijos hacen esto con sus padres, para quedarse con lo poco que tienen. Pero usted tiene una ventaja, está lúcida, tiene testigos, tiene vecinos que pueden declarar a su favor. No será fácil, porque la ley a veces se tuerce con dinero, pero usted puede pelear. Me quedé callada, procesando sus palabras. ¿Y si ellos logran convencer al juez? Pregunté. Entonces, tendrá que apelar. Pero no se rinda. La peor locura sería dejar que la declaren incapaz cuando usted está más consciente que todos ellos. Salí de ese despacho con el corazón latiendo fuerte. La calle empedrada parecía brillar bajo el sol de la tarde. La gente pasaba con sus bolsas de mercado, con risas y conversaciones simples, mientras yo sentía que cargaba un peso enorme. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de mí susurraba, Josefina, eres fuerte. Más fuerte que la codicia de tus propios hijos. Esa noche, al volver a casa, Ricardo me esperaba en la sala. Mamá, dijo con voz grave, entiende que es lo mejor. Si firmas ahora, no habrá problemas. De lo contrario, todo será peor para ti. Lo miré de frente. Mis ojos ardían, pero mi voz salió clara, prefiero morir de pie que vivir. Como una muerta en vida. Yo no estoy loca. Y no voy a firmar nada.
Ricardo apretó los labios y se marchó sin decir palabra. Yo me quedé sola en la sala, con el eco de mis propias palabras rebotando en las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado un poco de mi dignidad, y esa dignidad, aunque frágil, era mi mejor escudo. Los días siguientes fueron como caminar entre sombras. Yo ya no podía confiar en los pasillos de mi propia casa. Cada vez que escuchaba murmullos en la cocina o en el patio, mi corazón latía fuerte, como si fueran cuchillos escondidos. Ricardo y Mariana se habían convertido en dos desconocidos bajo mi techo. No eran los hijos que cargué en mis brazos, ni los niños que corrían descalzos por el patio mientras yo preparaba tortillas. Eran dos adultos endurecidos por la codicia, capaces de llamar loca a su madre solo para quedarse con lo que no les pertenecía. Una mañana, mientras barría la entrada con mi escoba vieja, llegó Mariana. Vestía elegante, con una blusa blanca y pantalones bien planchados. Traía en la mano una carpeta de documentos. Mamá, tenemos que hablar, dijo con un tono frío. Si vienes a pedirme que firme papeles, ahórrate la saliva, respondí, sin levantar la vista de la escoba. Mamá, entiéndelo. Esto es por tu bien. Nadie quiere hacerte daño. Solo, queremos cuidarte. Solté la escoba y la miré directo a los ojos. ¿Cuidarme? El que cuida no encierra, Mariana. El que cuida no roba. Tú y tu hermano creen que no me doy cuenta, pero yo sé perfectamente lo que hacen. Ella frunció el ceño. Eres injusta. Mamá. Nosotros solo queremos lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Para ustedes. Porque para mí, lo mejor sería seguir viviendo en mi casa, con mi libertad y mi dignidad intactas. Mariana suspiró y se marchó, dejando la carpeta sobre la mesa. La abrí después de que se fue. Eran copias de mi acta de nacimiento, de mi credencial de elector, y una solicitud de tutela. Mi corazón se apretó. Ya no eran amenazas en palabras. Era real. Mis propios hijos estaban moviendo todo para declararme incapaz. Corrí a casa de mi comadre Lupe. Le enseñé los papeles con manos temblorosas. Ella me abrazó y me dijo, Josefina, no tengas miedo. Esto es una guerra, sí, pero no estás sola. Vamos a hablar con don Ernesto, el abogado, y con el padre Tomás. No dejarán que te quiten lo tuyo. Esa misma tarde nos reunimos en la casa de don Ernesto. Él revisó los documentos con seriedad. Esto es una solicitud de tutela, dijo. Significa que ellos quieren que un juez los nombre responsables de usted, con plenos poderes sobre sus bienes. Pero aún no está firmada ni aprobada. Tenemos que prepararnos para la audiencia. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz quebrada. Primero, testigos. Sus vecinos, el padre Tomás, su comadre. Segundo, demostrar que usted es capaz. Haremos que usted lea, escriba, recuerde detalles. Y tercero, no mostrar miedo. Porque si el juez percibe debilidad, ellos tendrán ventaja. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Yo nunca había estado en un tribunal.
¿Cómo podía enfrentar algo así? Pero en ese momento miré mis manos arrugadas, las mismas que trabajaron tantos años para levantar mi hogar, y pensé, si estas manos fueron capaces de construir, también pueden defender. Esa noche regresé a casa. La bugambilia seguía floreciendo en el patio, como si quisiera recordarme que aún había belleza en medio del dolor. Me senté en la mecedora y empecé a repasar mi vida, las veces que cosí vestidos para mis hijos. Los días de fiesta con música de mariachi, las lágrimas cuando murió mi esposo. Cada recuerdo era una prueba de que yo no estaba loca. Mi memoria estaba intacta, pero mientras más repasaba, más miedo sentía. Porque sabía que Ricardo no se detendría. Él tenía ambición, contactos, y ahora un plan legal para despojarme. Cerré los ojos y recé en silencio: Dios mío, dame fuerzas. No me dejes caer en manos de quienes deberían cuidarme. Al día siguiente, Camila llegó corriendo después de la escuela. Me abrazó fuerte y me susurró al oído: abuelita. Escuché a papá hablando por teléfono. Dice que ya tienen fecha para la audiencia. Será en 2 semanas. La abracé como si se me fuera la vida en ello. Gracias, hija. Tú eres mi ángel. No tengas miedo, tu abuela va a pelear. La noticia corrió rápido en el barrio. Doña Carmen, mi vecina, vino con lágrimas en los ojos: no te dejes, Josefina. Yo estaré ahí contigo. Si tengo que pararme frente al juez y gritar que estás bien, lo haré. Escuchar eso me dio un poco de paz. No estaba sola. Había voces que se alzarían conmigo. Pero también sabía que la lucha apenas comenzaba. Esa noche casi no dormí. Caminaba de un lado a otro en mi cuarto, murmurando mis propios recuerdos para no olvidarlos: el año en que nació Ricardo, el nombre de la escuela de Mariana, la fecha en que me casé. Lo repetía como una oración, como si fuera a presentar un examen. Porque en cierto modo, eso sería un examen para demostrar que mi mente estaba más clara que la de quienes me llamaban loca, y mientras escuchaba el silencio de la madrugada, juré una vez más que no dejaría que me arrebataran la vida en vida. Yo era Josefina Ramírez, hija de campesinos, madre de 2, abuela de una niña valiente. Y aunque me llamaran loca, yo sabía que mi cordura era mi espada más filosa. Los días pasaban lentos, como si cada hora pesara una tonelada. Yo trataba de mantener la calma, pero el simple hecho de escuchar el teléfono sonar o ver a Ricardo llegar a la casa me hacía temblar. Sabía que estaban preparando todo para la audiencia, y esa espera era un tormento. Una mañana, mientras tomaba café en el patio, escuché a Ricardo hablando por teléfono desde la sala. Creía que yo no lo oía, pero mis oídos aún no me fallan. Sí, licenciado, la audiencia está fijada. Tenemos testigos y el informe del doctor. Mi madre ya no puede vivir sola, se altera, olvida cosas. Usted sabe cómo presentarlo. Queremos que el juez firme de inmediato. Cada palabra era como una daga que me atravesaba. Me dolía pensar que mi propio hijo estaba construyendo un caso contra mí, inventando cosas, exagerando olvidos comunes para convertirlos en enfermedad. Cuando colgó, entré a la sala con paso firme. Ricardo,
le dije con voz temblorosa. Pero Clara, ¿cómo puedes hablar así de mí? Yo soy tu madre, ¿de verdad quieres que me encierren y me quiten todo? Él no me miró a los ojos. Se limitó a decir, es lo mejor, mamá. Tú ya no entiendes. Nosotros sabremos qué hacer. Lo mejor sería que me respetaras. No estoy loca, Ricardo. Y si me llevas ante un juez, demostraré que soy más cuerda que tú. Ricardo salió dando un portazo. Yo me quedé con el corazón hecho pedazos, pero también con la certeza de que no podía callar más. Ese mismo día fui a ver al padre Tomás de nuevo. La iglesia estaba casi vacía, con el olor a incienso impregnando cada rincón. Me senté frente a él y le conté lo que había escuchado. Padre, quieren destruirme, ¿qué puedo hacer? Él tomó mis manos entre las suyas y me dijo, Josefina. La verdad siempre encuentra su camino. No tengas miedo. Yo estaré ahí para decir lo que es cierto. Tú eres una mujer lúcida, consciente, y nadie puede quitarte eso. Sus palabras me dieron consuelo, pero el miedo seguía mordiendo mi alma. Al volver a casa, encontré a Mariana en la cocina. Estaba revisando mis cajones, como si buscara algo. ¿Qué haces?, le pregunté. Solo reviso tus papeles, mamá. Ya no puedes manejar tus cuentas, es peligroso. Me acerqué con fuerza. No toques mis cosas. Mientras yo esté viva, mis papeles me pertenecen, no necesito que me manejes nada. Ella me miró con desprecio. Ya verás, mamá. El juez decidirá. Esa frase me retumbó en la cabeza durante toda la noche. El juez decidirá, fue entonces cuando decidí organizarme. Llamé a mi comadre Lupe, a doña Carmen y a otros vecinos que me conocían desde joven. Nos reunimos en mi sala. Necesito su apoyo, les dije. Van a tratar de hacerme pasar por loca para quedarse con mi casa. Pero ustedes saben cómo soy, me conocen de toda la vida. Necesito que hablen por mí. Lupe levantó la voz, cuenta conmigo, Josefina. Yo voy a declarar que estás bien, que eres la misma mujer trabajadora de siempre. Doña Carmen añadió, yo también. Nadie puede borrarte así. Sentí lágrimas de gratitud correr por mi rostro. Esa solidaridad me devolvía fuerzas. Esa noche, mientras Camila hacía su tarea en la mesa del comedor, se acercó y me dijo en voz bajita, abuelita, no tengas miedo. Yo también voy a decir la verdad. Yo sé que tú no estás loca. Tú me ayudas con mis cuentas de la escuela, tú cocinas, tú me escuchas. Tú eres mi ejemplo. La abracé fuerte. Gracias, mi niña. Tú eres la prueba más grande de que mi mente sigue clara. Los días previos a la audiencia fueron un infierno. Dormía poco, repasando en mi cabeza todo lo que podía decir. Recordaba fechas, nombres, historias de mi infancia, como si fueran respuestas de un examen. A veces me levantaba en la madrugada, me miraba al espejo y me decía, Josefina, no te quiebres. Ellos quieren verte débil, pero tú vas a demostrar tu fuerza. El barrio empezó a hablar. Algunos vecinos me decían, Doña Josefina, no se preocupe.
Todos sabemos que usted está bien. Lo que hacen sus hijos es una injusticia. Otros, sin embargo, murmuraban que quizás sí estaba perdiendo facultades, porque, ¿qué madre se enfrenta a sus propios hijos en tribunales? Esas palabras me dolían, pero no me detenían. Finalmente, llegó el día en que recibí la notificación oficial. La audiencia sería en el juzgado del pueblo, dentro de una semana. Al leer ese papel, mis manos temblaron tanto que casi lo dejo caer. Era real. Ya no había vuelta atrás. Esa noche me senté en la mecedora, con la bugambilia moviéndose bajo el viento. Cerré los ojos y recé: Señor, dame valor. Que mi voz no tiemble. Que la verdad brille, aunque intenten apagarla. Porque yo sabía que en esa sala, frente al juez, no solo estaba en juego mi casa o mis bienes. Estaba en juego mi dignidad, mi memoria, mi vida misma, y estaba dispuesta a luchar hasta el último aliento. Asterisco. La semana previa a la audiencia fue la más larga de mi vida. Cada amanecer parecía pesar más que el anterior. Yo me levantaba con el corazón apretado, sabiendo que el reloj corría hacia un momento que podía definir mi futuro: ser reconocida como una mujer lúcida y dueña de sí misma, o ser enterrada viva bajo un papel que dijera: incapaz. Los murmullos en la casa no paraban. Ricardo y Mariana hablaban a escondidas, recibían llamadas, salían con carpetas bajo el brazo. A veces, cuando me veían entrar en la sala, se callaban de golpe y fingían sonrisas. Ese silencio me dolía más que cualquier palabra. Era la confirmación de que mi propia sangre conspiraba contra mí. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a Mariana hablar por teléfono desde su cuarto. Sí, licenciado, ya tenemos todo listo. El juez escuchará al doctor, y con eso bastará. Mi madre se altera, olvida cosas, no puede manejarse sola. Usted sabe cómo presentar el caso. Con suerte, en una sola audiencia quedará resuelto. Me tapé la boca para no gritar. ¿Olvidar cosas? Claro que a veces me costaba recordar dónde dejaba las llaves o que compré en el mercado, pero eso no era locura. Era la edad, como cualquier persona. No merecía que usaran mis pequeños olvidos como armas contra mí. Al día siguiente decidí ponerme en pie de lucha. Fui de casa en casa, tocando puertas, hablando con mis vecinos. Doña Carmen, Lupe, don Esteban de la panadería, incluso la señora Rosa que vende flores en la plaza. Les pedí que fueran testigos, que contaran al juez cómo me veían, cómo conversábamos cada día. Todos aceptaron. Sus ojos brillaban con indignación. Lo que te hacen es una injusticia, Josefina, me decían. No estás sola. Ese apoyo me fortaleció. Pero también sabía que el poder de mis hijos no era pequeño. Ellos tenían estudios, contactos, dinero para mover abogados. Yo solo. Tenía mi voz y la solidaridad de la gente sencilla. Mi nieta Camila se convirtió en mi ángel guardián. Cada tarde, después de la escuela, venía corriendo a mi casa. Me traía dibujos, me contaba historias de sus clases. Y entre risas y abrazos, me decía bajito: abuelita, recuerda lo que tienes que decir, tu nombre, tu edad, el lugar donde estamos. Yo te voy a ayudar a repasar. Así,
juntas, ensayábamos como si fuera una obra de teatro. Ella me hacía preguntas y yo respondía con firmeza. ¿Cuál es tu nombre? Josefina Ramírez. ¿Cuántos años tienes? 68. ¿Dónde vives? En San Miguel de Allende, en la casa que levanté con mi esposo. A veces nos reíamos porque yo exageraba las respuestas, diciendo cosas como, estoy tan cuerda que puedo recitarte el catecismo entero. Camila aplaudía y me abrazaba fuerte. Pero detrás de esas risas, yo sentía la sombra del miedo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza rumbo a la iglesia, me encontré con un viejo amigo de mi esposo, don Ignacio. Él me saludó con cariño y me preguntó cómo estaba. Le conté lo que pasaba, y él se indignó. Josefina, esto no se puede permitir. Yo conocí a tu marido, sé cuánto trabajaron juntos para levantar esa casa. Yo hablaré por ti si es necesario. Me conmovió tanto escuchar esas palabras. Cada apoyo era como una piedra más en el muro de defensa que intentaba levantar contra la codicia de mis propios hijos, pero en la casa la tensión era insoportable. Ricardo empezó a tratarme como si ya no existiera. Se sentaba en la sala a hacer llamadas de negocios, hablando de la propiedad como si ya fuera suya. Mariana revisaba mis cajones, mis papeles, sin pedirme permiso. Yo me refugiaba en mi cuarto, escribiendo en mi cuaderno cada detalle de lo que veía y escuchaba. Sabía que esas páginas podían convertirse en mi última arma. El día antes de la audiencia, apenas dormí. Me levanté a medianoche, encendí una vela y recé. Miré las fotos antiguas de mis hijos cuando eran niños, con sonrisas sinceras, y me pregunté, ¿en qué momento se transformaron? ¿En qué momento dejaron de verme como su madre para verme como un obstáculo? Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi corazón se endurecía al mismo tiempo. No podía rendirme. No iba a permitir que me quitaran mi voz, mi vida, mi dignidad. Esa mañana, cuando salió el sol y las campanas de la parroquia anunciaron las 6, me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, con arrugas profundas, con el cabello encanecido, pero también vi unos ojos firmes, llenos de fuego. Josefina, me dije en voz alta, mañana demostrarás quién eres. No eres una loca, eres una mujer que luchó toda la vida. Y si quieren arrebatarte lo tuyo, tendrán que enfrentarse a tu verdad. Con esa promesa, me preparé para el día más difícil de mi vida. El día de la audiencia amaneció con un cielo gris, como si el propio cielo compartiera mi angustia. Apenas dormí esa noche. Me pasé horas caminando de un lado a otro en mi cuarto, repasando lo que debía decir, recordando fechas, nombres, lugares. Sentía que todo mi ser dependía de esas respuestas simples, como si un error pudiera condenarme a perder mi vida en vida. Cuando el reloj de la plaza marcó las 8 campanadas, me vestí con mi rebozo azul, el mismo que usé en la boda de Mariana, porque quería presentarme digna, como la mujer que siempre fui. Miré mis arrugas en el espejo, respiré hondo y murmuré, hoy no me vencerán. Camila llegó temprano. Con sus trenzas bien peinadas y un dibujo que había hecho, era yo, de pie, con un corazón grande en el pecho. Para que no olvides que eres fuerte,
Abuelita, me dijo, entregándomelo. Lo guardé en mi bolsa como un amuleto. Don Ernesto, el abogado, vino a buscarme en su coche viejo. Subí con las piernas temblorosas. En el asiento de atrás venía mi comadre Lupe y también doña Carmen, ambas con rostros serios, decididas a acompañarme. Josefina, me dijo el abogado, recuerde, conteste con calma, no se altere. Ellos intentarán provocarla. Pero usted es más fuerte. Asentí, aunque por dentro sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Al llegar al juzgado, me sorprendió ver tanta gente. Vecinos, curiosos, algunos conocidos de mis hijos. La noticia se había corrido por todo el pueblo: los hijos de Josefina quieren declararla loca. Sentí la mirada de muchos sobre mí, mezcla de compasión y morbo. Entramos en la sala. El juez, un hombre de bigote grueso y mirada dura, estaba sentado en su estrado. A un lado, Ricardo y Mariana, vestidos elegantes, con expresiones de falsa preocupación. Frente a ellos, yo, con mis testigos a mi lado, el secretario leyó los cargos. Solicitud de tutela por incapacidad. Esas palabras retumbaron en mis oídos. Incapaz. ¿Cómo podían reducirme a eso? Después de una vida entera luchando, el juez pidió que hablara el abogado de mis hijos. Un hombre trajeado se levantó y dijo: Su señoría, la señora Josefina Ramírez, de 68 años, presenta claros signos de deterioro cognitivo. Se altera, olvida cosas, no puede administrar sus bienes ni cuidar de sí misma. Por eso solicitamos la tutela de su hijo Ricardo Ramírez, para garantizar su bienestar. Me mordí los labios para no interrumpir. Mis manos sudaban. Luego fue el turno de Ricardo. Se levantó con voz dulce, casi fingiendo ternura. Señor juez, no queremos hacerle daño a mi madre. Solo buscamos protegerla. Ella ya no está en condiciones de manejar sus cuentas, ni su casa. A veces habla sola, se confunde, pierde cosas. Es peligroso que siga sola. Sentí un nudo en la garganta. Ese no era mi hijo, ese era un extraño. Mariana también habló. Yo amo a mi madre, dijo, pero es evidente que no está bien. Lo único que pedimos es cuidarla. Las lágrimas me ardían, pero apreté los puños. No iba a llorar frente a ellos. El juez me miró entonces. Doña Josefina, ¿tiene algo que decir? Respiré hondo. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Sí, señor juez. Tengo mucho que decir. Me llamo Josefina Ramírez, tengo 68 años, vivo en San Miguel de Allende, en la casa que levanté junto a mi difunto esposo. Soy una mujer que ha trabajado toda su vida, que ha criado a 2 hijos y que ahora enfrenta la traición de ellos mismos. No estoy loca. Olvido mis lentes a veces, olvido dónde dejo las llaves, como cualquier persona de mi edad. Pero mi memoria está clara, mi mente está firme y mi dignidad intacta. Ellos no quieren cuidarme. Ellos quieren quedarse con lo poco que tengo. Y no lo permitiré. Un murmullo recorrió la sala. El juez me hizo preguntas. ¿Cuál es la fecha de hoy?
¿Quién es el presidente de México? ¿Dónde nació? Respondí una por una, sin titubeos. Incluso añadí detalles de mi infancia, de cómo mi padre me enseñó a sembrar maíz en Jalisco, de cómo construimos la casa donde vivo. Cada palabra era un golpe contra las mentiras de mis hijos. Después fue el turno de mis testigos. Lupe habló con voz firme. Conozco a Josefina desde que éramos niñas. Está tan lúcida como siempre. Cocinamos juntas, hablamos todos los días. No hay locura en ella, sino en la ambición de sus hijos. Doña Carmen también declaró. Yo he visto cómo maneja su casa, cómo paga sus cuentas, cómo conversa. Está bien. No merece esta injusticia. Incluso don Esteban, el panadero, se levantó para decir, cada mañana viene a comprar pan. Platicamos de la vida, de la política, de todo. No está loca, señor juez. Está más consciente que muchos de nosotros. Yo escuchaba con lágrimas de gratitud. Cada voz era un escudo protegiéndome. El juez tomó nota, serio, sin mostrar emoción. Finalmente dijo, el tribunal revisará todo y dará un fallo. Salimos de la sala con el corazón en la mano. La batalla aún no estaba ganada, pero yo había hablado. Y eso ya era un triunfo. Porque por primera vez, frente a todos, mi voz se levantó fuerte y clara contra la injusticia. Asterisco. Salimos del juzgado con el aire denso, como si las paredes mismas hubieran absorbido la tensión. Yo caminé despacio, sosteniendo el brazo de mi comadre Lupe, mientras Camila me abrazaba la cintura. La gente en la calle me miraba con curiosidad. Algunos con compasión, otros con un brillo de morbo en los ojos. Ahí va la señora que sus propios hijos quisieron declarar loca, murmuraban. Y esa frase me atravesaba el pecho como un cuchillo. Cuando llegamos a casa, Ricardo y Mariana entraron primero, sin mirarme. Se encerraron en la cocina y comenzaron a discutir en voz baja. Yo me quedé en la sala, mirando el rebozo azul que aún llevaba puesto, con el corazón latiendo fuerte. Sentía que había hecho lo correcto frente al juez, que había demostrado que mi mente estaba clara, pero la incertidumbre me devoraba. El juez no había dado un fallo inmediato. Y eso significaba que aún había peligro. Esa noche la tensión fue insoportable. Mientras cenábamos, Ricardo rompió el silencio. Mamá, lo que hiciste hoy fue una vergüenza. Exponerte así frente a todo el pueblo, ¿para qué? Nosotros solo queríamos ayudarte. Lo miré directo a los ojos. Ayudarme sería respetarme. Tú no quieres ayudarme, Ricardo. Tú quieres quedarte con lo que es mío. Mariana intervino, con un tono más suave pero igual de hiriente. Mamá, ¿por qué no entiendes? Ya no puedes manejar las cosas sola. Nosotros somos tus hijos. Déjanos cuidarte. Si de verdad quisieran cuidarme, me darían paz. Y no. Me harían pasar por loca frente a un juez, respondí con la voz quebrada, dejé el plato intacto y me levanté de la mesa. Me encerré en mi cuarto, con las lágrimas cayendo sobre la colcha bordada por mi madre. Allí, en soledad, me pregunté una y otra vez, ¿en qué momento mis hijos dejaron de ser mis hijos?
Al día siguiente, el barrio estaba revuelto. Doña Carmen vino temprano a mi casa. Josefina, todos comentan lo que pasó ayer. Dicen que hablaste con firmeza, que el juez se impresionó. No te preocupes, la verdad está de tu lado. Sus palabras me dieron algo de calma, pero también miedo. Porque en los tribunales, la verdad a veces no basta. Yo sabía que mis hijos podían pagar favores, torcer papeles, manipular informes. Esa misma tarde llegó el abogado Ernesto. Me explicó con voz seria: Doña Josefina, el juez no falló de inmediato porque quiere revisar los informes médicos y las declaraciones. Puede tardar días. Lo importante es que usted habló con claridad, y que los testigos fueron contundentes. Pero no podemos confiarnos. Sus hijos insistirán. Asentí en silencio. Mi corazón quería creer que ya estaba a salvo, pero mi instinto me decía que la guerra apenas comenzaba. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, escuché a Ricardo hablar por teléfono desde el patio. No importa lo que haya dicho mi madre ni sus vecinas. Necesitamos otro informe médico, alguien que confirme su deterioro. Si no, perderemos el caso. Busca a alguien más, paga lo que sea. Mis piernas flaquearon. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Cómo podían comprar diagnósticos para enterrarme viva? Me acerqué a la ventana y miré el cielo estrellado. Recordé a mi esposo, su voz firme cuando decía: Josefina, nunca dejes que te pisen. Tú vales más de lo que imaginas. Esa memoria me dio fuerza. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Mis hijos apenas me hablaban. Mariana me trataba con condescendencia, como si yo fuera una niña que necesitaba supervisión. Ricardo me ignoraba, pero sus ojos fríos me decían todo, no se iba a detener. Mientras tanto, mis vecinos seguían mostrándome apoyo. Doña Carmen me acompañaba al mercado, Lupe me visitaba todas las tardes con pan dulce, y hasta don Esteban me regalaba conchas diciendo: ¿para qué? Tenga dulzura en medio de tanta amargura. Esos gestos me sostenían. Un día, Camila llegó corriendo con un sobre en la mano. Abuelita, encontré esto en la mochila de papá. No me regañes, pero lo vi abierto. Lo tomé con manos temblorosas. Era un nuevo informe médico, firmado por un doctor que nunca había visto. Decía que yo sufría de delirios y episodios de desorientación frecuente. Mentira. Todo mentira. Me quedé helada. Si ese documento llegaba al juez, podría ser mi sentencia. Esa noche reuní a Lupe, a doña Carmen y al padre Tomás en mi casa. Les mostré el papel. Quieren inventar que estoy loca. Pero ustedes saben la verdad, ¿me ayudarán a demostrarlo? Todos dijeron que sí, con firmeza. El padre me miró a los ojos y me dijo: Josefina, la oscuridad siempre intenta cubrir la luz. Pero la verdad brilla más fuerte. No tengas miedo. Pelea. Nosotros pelearemos contigo. Sentí un calor en el pecho. No estaba sola. La ambición de mis hijos era grande, pero mi dignidad y la solidaridad de mi gente eran más grandes, y esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: ellos me llaman loca para quitarme todo lo que tengo.
pero la verdadera locura sería quedarme callada. Asterisco. El día que recibí la noticia casi me derrumbo. El abogado Ernesto llegó a mi casa con rostro sombrío, cargando una carpeta bajo el brazo. Me senté en la sala, con la bugambilia asomándose por la ventana, y él se acomodó frente a mí. Doña Josefina, dijo con voz baja, el juez ha recibido un nuevo informe médico. Es muy desfavorable para usted. Dice que presenta delirios, que no distingue entre la realidad y la fantasía. Sus hijos lo entregaron esta mañana. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Eso. Es mentira, grité con un nudo en la garganta. Yo estoy bien, Ernesto, ¿cómo pueden inventar algo así? Lo sé, respondió él, pero en los tribunales, un papel firmado pesa más que 100 verdades dichas. Tenemos que preparar una defensa más fuerte. No será fácil. Después de que se fue, me quedé sola en la sala, temblando. Miré las fotos colgadas en la pared, la boda de Ricardo, la graduación de Mariana, los cumpleaños de Camila. Cada imagen me recordaba cuánto amor entregué, cuánto di sin esperar nada a cambio. Y ahora esas mismas personas que un día me abrazaron eran las que buscaban enterrarme viva bajo un diagnóstico falso. Esa noche no pude dormir. Caminé por el patio descalza, con el aire frío golpeando mis mejillas. Lloraba en silencio, preguntándole a Dios por qué la vida me castigaba de esa manera. ¿Qué hice mal, Señor? ¿Por qué mis propios hijos me llaman loca? ¿Por qué quieren destruirme? El dolor era tan profundo que por un instante pensé en rendirme. En dejar que hicieran lo que quisieran, en firmar los papeles y entregarme al silencio. Pero enseguida miré al cielo estrellado y recordé la promesa que me hice, no dejar que me callaran. Al día siguiente, Ricardo vino a mi cuarto sin tocar. Tenía ese tono autoritario que tanto me hería. Mamá, ¿ya viste el informe? No tiene caso seguir peleando. Firma y déjanos encargarnos. Es lo mejor para todos. Lo miré con lágrimas en los ojos. ¿Lo mejor para todos, Ricardo, o lo mejor para ti? Yo te conozco, hijo. Te crié, te vi dar tus primeros pasos, te vi llorar cuando tenías miedo. Y ahora me hablas como si fuera una extraña. ¿De verdad puedes mirarme a los ojos y decir que no quieres quedarte con mi casa? Sé. Quedó en silencio unos segundos, evitando mi mirada. Finalmente murmuró, es lo que tiene que hacerse. Tú ya no puedes. Y se fue, cerrando la puerta de golpe. Caí de rodillas en el suelo. Mi cuerpo temblaba, mis lágrimas mojaban el piso frío. Era como si una parte de mí muriera en ese momento. Porque ya no había duda, mi hijo no veía a su madre, veía un botín. Mariana fue aún más cruel. Esa tarde, mientras tomaba té en la cocina, se me acercó con una sonrisa amarga. Mamá, ¿qué ganas con todo esto? ¿Quieres quedar en ridículo? Todo el pueblo habla de ti. Dicen que te aferras a cosas que ya no puedes manejar. ¿No te das cuenta de que te estás humillando? La miré con un dolor indescriptible. La verdadera humillación es que una hija le dé la espalda a su madre. Tú me llamas loca, Mariana,
pero yo te parí, te cuidé cuando tenías fiebre, te alimenté con mis propias manos. ¿Cómo puedes hablarme así? Ella se encogió de hombros. Es lo mejor. El juez decidirá. Sus palabras fueron como un puñal en el pecho. Me quedé sola en la mesa, con la taza de té enfriándose entre mis manos. El silencio de la casa me gritaba más fuerte que cualquier insulto. Esa noche, Camila entró en mi cuarto y me encontró llorando. Se subió a la cama y me abrazó fuerte. Abuelita, no llores. Yo sé que no estás loca. Yo sé que eres fuerte. No dejes que te ganen. La abracé con todas mis fuerzas, como si ese abrazo fuera lo único que me mantenía viva. Gracias, hija. Tú eres mi luz en medio de esta oscuridad. Los días siguientes fueron insoportables. Algunos vecinos comenzaron a alejarse, temerosos de involucrarse demasiado. Otros murmuraban que quizás sí estaba perdiendo la cabeza, porque nadie en su juicio se enfrenta a sus propios hijos. Esos comentarios me atravesaban como flechas. Un domingo, fui a misa. Me senté en la banca, con la mirada fija en el altar. Sentía que todos me miraban, que susurros recorrían el templo. Ahí está la señora que sus hijos dicen que está loca, parecían decir. Yo agaché la cabeza, avergonzada, aunque sabía que no había hecho nada malo. Después de la misa, el padre Tomás se acercó. Me puso una mano en el hombro y me dijo: Josefina, recuerda, la cruz más pesada la cargan los que tienen más fortaleza. No te rindas. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero la angustia seguía creciendo. Porque el fallo del juez podía llegar en cualquier momento. Y si ese papel falso tenía más peso que mi verdad, mi destino estaba sellado. Esa noche me senté en la mecedora, mirando la bugambilia florecida bajo la luz de la luna. Pensé en mi esposo, en cómo luchamos juntos para levantar esa casa. Pensé en mis hijos de pequeños, cuando todavía me decían mamá con ternura. Y pensé en mí misma, en la mujer que soy, en la dignidad que aún me queda, y mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, me prometí que, aunque el mundo entero me llamara loca, yo seguiría gritando mi verdad. Porque la verdadera locura era la codicia que ellos llevaban en el corazón. Los días después de aquel golpe fueron como vivir en una niebla espesa. Cada rincón de mi casa, cada objeto que había construido con esfuerzo, parecía mirarme como testigo silencioso de la traición que estaba sufriendo. Me sentía atrapada en una cárcel invisible, la cárcel de la desconfianza, de la humillación, de ver a mis propios hijos convertidos en mis enemigos. El juez aún no había dado un fallo, pero la espera me consumía. Cada sonido del timbre me hacía estremecer. Cada vez que alguien tocaba la puerta, yo pensaba: ya viene la orden, ya vienen a llevarme, ya me quitarán todo. Mi corazón palpitaba tan fuerte que a veces creía que no resistiría. Una tarde, mientras estaba en el patio regando mis plantas, Mariana llegó con una sonrisa falsa. Mamá, ¿todavía no entiendes? Esto es inevitable. El juez va a decidir, y tú perderás. ¿Por qué no aceptas de una vez? Firma los papeles y vivirás tranquila. Nadie te molestará más. Yo apreté la manguera con tanta fuerza que el agua salió disparada. Tranquila, encerrada como una muerta en vida,
¿Eso llamas tranquilidad, Mariana? Prefiero morir de pie que vivir así. Su rostro se endureció. Eres terca, mamá. Estás destruyendo lo poco que queda de nuestra familia. Quien destruye a la familia son ustedes, al llamarme loca y querer robarme lo que es mío. Se fue sin decir más, pero sus palabras se quedaron rebotando en mi cabeza. ¿Estás destruyendo la familia? ¿De verdad era yo la culpable? ¿O era la codicia de ellos la que había roto todo? Esa noche, me encerré en mi cuarto y lloré como nunca. El dolor me desgarraba. Sentía un vacío en el pecho, una soledad tan grande que ni las oraciones me alcanzaban. Me arrodillé frente a la cama y grité en silencio, con la boca tapada. Por el rebozo, Dios mío, ya no puedo más, me duele demasiado, ¿por qué mis hijos me hacen esto? El eco de mis propias súplicas me hizo sentir aún más sola. Pasaron los días, y yo empecé a debilitarme. No comía bien, apenas dormía. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba con facilidad. Había momentos en que pensaba, quizá ellos tienen razón. Quizás sí estoy loca. Quizás sí estoy perdiendo la cabeza. Esa duda era como un veneno, pero entonces venía Camila y me devolvía la luz. Una tarde, entró a mi cuarto con un cuaderno. Abuelita, me dijo, mira lo que escribí. Había dibujado un árbol grande, con raíces profundas y ramas fuertes. En el tronco había escrito, Abuela Josefina. Eres como este árbol, me dijo con una sonrisa inocente. Aunque el viento sople fuerte, no se cae. Lloré al verla. La abracé con todas mis fuerzas y pensé, si mi nieta me ve así, entonces no estoy loca. Estoy viva. Estoy firme. El abogado Ernesto también vino a verme. Josefina, me dijo serio, sus hijos están presionando mucho. Quieren que el juez falle pronto. Pero no todo está perdido. La comunidad habla a su favor, y el juez lo sabe. Resista un poco más. No se deje vencer. Sus palabras me dieron aliento, pero el miedo seguía clavado en mi pecho. Esa noche soñé que estaba en un cuarto blanco, con paredes altas, y que golpeaba la puerta sin que nadie me escuchara. Me desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado. Al día siguiente, fui a la iglesia. Me senté en la última banca, con la cabeza agachada. El padre Tomás se me acercó y me dijo al oído: Josefina, Jesús también fue traicionado por los suyos. También lo llamaron loco. También lo quisieron silenciar. Pero la verdad venció. Tu verdad vencerá. Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz. Por un instante sentí que no estaba sola, que mi dolor tenía un sentido, que había un propósito en resistir. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, salí al patio y miré el cielo estrellado. Me arrodillé en la tierra y puse mis manos sobre el suelo. Aquí están mis raíces, pensé. Nadie puede arrancarme. Ni siquiera mis hijos. Y allí, en medio de la oscuridad, entendí algo. Podían llamarme loca, podían intentar encerrarme, podían inventar papeles. Pero mientras yo creyera en mi verdad,
no podrían destruirme del todo. Ese descubrimiento me dio fuerzas. Me levanté, me limpié las lágrimas y volví a mi cuarto con una decisión clara. Si me querían quitar todo, tendrían que luchar contra cada gota de dignidad que aún me quedaba. La guerra no había terminado, pero yo tampoco. Han pasado meses desde aquella audiencia que me marcó la vida. El juez, después de revisar todos los testimonios y papeles, no me declaró incapaz. No fue una victoria absoluta, porque mis hijos siguen distantes, fríos, quizá llenos de resentimiento. Pero fue una victoria para mi voz, para mi dignidad, para mi alma. Ese día, cuando escuché al juez decir que no había pruebas suficientes para declararme incapaz, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Abracé a Camila con todas mis fuerzas, porque ella fue mi ángel en medio de la tormenta. Vi a mis vecinos sonreír, orgullosos de haberme apoyado. Y sentí que, aunque había perdido parte del amor de mis hijos, había ganado algo aún más grande, el respeto por mí misma. No les voy a mentir, duele. Duele mirar a Ricardo y Mariana y saber que me ven como un obstáculo, como una vieja incómoda que solo estorba. Duele recordar los abrazos sinceros de cuando eran pequeños y compararlos con sus miradas frías de ahora. Pero he aprendido a aceptar que no puedo controlar sus corazones. Puedo controlar el mío. Y el mío sigue latiendo con fuerza, con verdad, hoy. Camino por las calles de San Miguel de Allende con la cabeza en alto. Los vecinos me saludan y me dicen: Doña Josefina, usted es un ejemplo. No se dejó vencer. Y yo sonrío, aunque por dentro a veces me duela. Porque sé que mi historia no es solo mía, es la historia de muchas mujeres que son llamadas locas solo por defender lo que es suyo, solo por tener una voz firme, solo por no dejarse pisar. He aprendido que la verdadera locura no está en los olvidos de una mujer mayor, ni en las arrugas que el tiempo deja. La verdadera locura está en la codicia, en la ambición que ciega, en los hijos que prefieren robar antes que cuidar. Esa locura sí que destruye familias, sí que mata amores, pero también he descubierto que la fortaleza más grande nace en los momentos de mayor dolor. Yo me sentí sola, traicionada, humillada. Creí que ya no tenía fuerzas. Y sin embargo, aquí estoy, contando mi historia con voz clara. No estoy loca. Estoy más viva que nunca. Camila me visita todos los días. Se sienta a mi lado y me cuenta de la escuela, de sus sueños, de sus planes. Y yo le digo: nunca permitas que nadie te calle, hija. Tu voz es tu tesoro. Ella me sonríe y me abraza. Y en esos abrazos encuentro la esperanza que necesito para seguir adelante. Hoy sé que puedo perder muchas cosas, bienes, amistades, incluso el cariño de quienes más amé. Pero hay algo que nadie puede quitarme: la certeza de quién soy. Soy Josefina Ramírez, mujer mexicana, madre, abuela, luchadora. Me llamaron loca, quisieron arrebatarme todo. Pero sigo aquí, de pie, con mi verdad intacta, y ahora les hablo a ustedes, que me escuchan. Si alguna vez alguien intenta silenciarte, si alguien te llama loca solo porque no le conviene tu voz, no te rindas. No dejes que te entierren viva. Tu dignidad vale más que cualquier papel, más que cualquier mentira. Hoy, a mis 68 años,
miro al cielo y le agradezco a Dios por no haberme dejado caer. Aprendí que la vida puede ser cruel, pero también puede darnos la oportunidad de demostrar de qué estamos hechas. Y yo estoy hecha de lucha, de lágrimas, de amor y de resistencia. Ellos me llamaron loca, pero yo sé que la única locura hubiera sido rendirme, y ahora quiero pedirles algo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hice lo correcto al enfrentar a mis propios hijos y defender mi voz, mi casa y mi dignidad? Si hubieran estado en mi lugar, ¿qué habrían hecho? Déjenme su respuesta en los comentarios. Porque tal vez mi historia es la de muchas mujeres. Y al compartirla podemos darnos fuerza unas a otras. Gracias por escucharme, gracias por no dejarme sola. Asterisco.